grupo de ciencia abierta y tenemos con nosotros a Ángel, que voy a hacer una breve introducción de su perfil y le damos paso a él para que tenga todo el tiempo que necesite, ¿vale? Bueno, pues Ángel Delgado Vázquez es licenciado en Humanidades por la Universidad Pablo Olavide y en Documentación por la Universidad Oberta de Cataluña. Tiene un máster en Bibliotecas y Servicio de Información Digital de la Universidad Carlos III. Trabaja como jefe de servicio de soporte a la docencia y la investigación en la Biblioteca CRAI de la Universidad Pablo de Olavide y desde hace más de 15 años diseña y ejecuta planes de formación relacionados con la competencia digital y la comunicación científica para estudiantes, así como para personal docente e investigador. También proporciona apoyo y asesoramiento a la evaluación y publicación científica, presta asesoramiento en tareas de evaluación científica y desde el Servicio de Gestión de Datos de Investigación coordina y ejecuta las acciones de formación y consultoría relacionadas con esta materia. Es profesor asociado del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, donde coordina el máster oficial en Historia y Humanidades Digitales y enseña temas relacionados con la evaluación y la comunicación científica. Dirige el título de experto universitario en servicios de apoyo a la investigación, información, datos, evaluación y publicación científica y es miembro de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Acreditación Estatal de la ANECA. Bueno, ya le dejamos paso a él y nada, y que disfrutéis y que comentéis todo lo que necesitéis, que saquemos partido a la... No se te oye, Ángel. No se escucha, estás en silencio. Ahora ya conecté, muchas gracias. Decía que muchas gracias Sabine, muchas gracias Patricia, y muchas gracias también a Regí por la invitación a compartir este ratito en la mañana de hoy con todas vosotras, con todos vosotros, para hablar de uno de los temas que últimamente nos ocupan mucho, muchísimo, y que en mi caso además, bueno, pues me despierta un gran interés, ¿no? Como es la ciencia abierta. Hemos preparado una charla que durará aproximadamente unos 40-45 minutos, porque la intención es que luego tengamos un turno abierto de preguntas donde podamos comentar cualquiera de las cuestiones que vayan saliendo a lo largo de la charla. Así que independientemente de esto, bueno, si llega el caso, bueno, a mí no me importa tampoco responder alguna pregunta durante el desarrollo de la charla. Sobre todo, lo que voy buscando siempre es que nadie se quede con ninguna duda, que nadie se quede con algo digamos, en la recámara, ¿no? O que se vaya a casa pensando, pues esto, al final no me he enterado qué era, ¿no? Pues es importante que todo el mundo se lleve todo el conocimiento en la mochila. Dicho esto, si os parece, vamos comenzando. Voy a compartir la pantalla. He preparado una presentación aquí, que nos puede servir un poco de guión, ¿no? Para ir viendo los distintos temas sobre los que sobre los que vamos a tratar. Desmitificando la percepción de la ciencia abierta, beneficios y retos para su implementación. Ese es el título que en fin, que hemos elegido para esta presentación, porque eso además son los dos enfoques principales que que vamos a abordar a lo largo de la mañana de hoy. Vamos a comenzar haciendo una breve introducción a lo que es la ciencia abierta, justo buscando esa desmitificación que entendemos que se hace necesaria. En este sentido, sobre ciencia abierta se viene hablando mucho, además de manera, digamos, muy profusa, sobre todo en las últimas fechas. No obstante, el concepto de ciencia abierta viene desarrollándose hace ya más de una década. De hecho, si os fijáis, la referencia bibliográfica de esta pantalla o de esta captura, fijaos que estamos haciendo referencia a un artículo del año 2014 donde alguien ya hizo una revisión de los conceptos, ¿no? De las distintas escuelas que trataban de alguna manera de definir el fenómeno de la ciencia abierta. En este sentido, yo estoy aprovechando un material de mi colega a Rafael Repiso, bueno, un poco reordenado, ¿vale? También me interesa reordenarlo para que se vea también que hay una cierta evolución cronológica, ¿no? La ciencia abierta, sobre todo en sus inicios, surge de la llamada escuela pública, que tiene que ver con aquello de que la ciencia debe ser accesible al público, ¿no? Digamos que los primeros movimientos hacia la puesta a disposición de los resultados de investigación para el común de la población tiene mucho que ver
con esta cosa. ¿En qué manera? Bueno, pues llevando a cabo proyectos de ciencia ciudadana, tratando de hacer llegar al gran público los resultados de investigación científica a través de formatos, ¿no? Digamos, no propios de la comunicación científica, pero que empiezan a ser apropiados por parte de la divulgación científica, ¿vale? En paralelo a esto surge la llamada escuela democrática, ¿vale? Que pone el acento en que efectivamente la ciencia debe ser distribuida o debe ser accesible al público, entre otras cosas porque ese acceso al conocimiento está distribuido de manera desigual, ¿vale? Y esto es sobre todo una cuestión que se da evidentemente en las sociedades de cada país, pero sobre todo se ve mucho en el ámbito global, ¿vale? En el ámbito global. Es decir, hay y sigue existiendo una enorme diferencia entre los países que tenemos acceso, ¿vale?, a esos resultados de investigación o a esos modos de hacer investigación porque contamos con recursos suficientes, ¿vale?, frente a una inmensa mayoría de países, de lugares y de personas que no pueden hacer ciencia y mucho menos tener acceso a los resultados de investigación simple y llanamente porque no tienen los recursos suficientes. Aquí es donde entra una cuestión absolutamente capital, que es el acceso abierto. ¿Vale? El acceso abierto, luego lo vamos a ver como una de las primeras manifestaciones de la ciencia abierta, de hecho, una de las manifestaciones definitorias de la ciencia abierta. De hecho, cuando todavía no se le ha dado el nombre de ciencia abierta, ya estamos hablando de acceso abierto. Acceso abierto empezamos a hablar de manera formal a principios de los 2000. 2001, 2002, 2003 estamos hablando de acceso abierto y todavía ciencia abierta prácticamente no se escuchaba. En la escuela estructural, ¿vale? Básicamente lo que se defiende es que la eficacia de la investigación depende de los instrumentos y aplicaciones disponibles, ¿vale? Esto es una cuestión también absolutamente eh, importante, ¿no?, imprescindible para el desarrollo de la propia ciencia abierta. La ciencia abierta, como le pasa también al acceso abierto, hunde sus más profundas raíces, no puede ser de otro modo, en la revolución digital. Es decir, sin contar con los medios digitales, todo lo que tiene que ver con ciencia abierta no sería posible. Es decir, esa apertura, ¿vale?, no ya de los resultados de investigación, sino esa apertura hacia la participación de agentes externos al ecosistema investigador es imposible, ¿vale?, sin contar con infraestructura, sin las infraestructuras necesarias. Y ya digo, aquí lo digital juega un papel absolutamente crucial. La escuela pragmática, que es la siguiente que se da en el tiempo, muchas veces, insisto, estas van conviviendo en el tiempo, se van solapando, ¿vale? Hay distintas maneras de acercarse a la ciencia abierta y estas escuelas conviven. Pues la escuela pragmática dice básicamente que la creación de conocimiento podría ser más eficiente si los científicos trabajaran juntos, ¿vale? Aquí donde se pone el acento es la colaboración, en extender los lazos de colaboración para formar equipos más amplios, equipos más diversos, ¿vale? Y equipos más representativos también, ¿no? Grupos más representativos de lo que es la ciencia, ¿no? Hay como palabras clave algunas que me gustan mucho, ¿no? Esa, por ejemplo, de la sabiduría de la multitud, ¿no? Donde cada uno puede aportar su granito de arena. Ahí fijaos que se enfatiza también mucho en el ámbito de los datos abiertos, ¿vale?, que es quizás la última gran revolución que nos está llegando, y el código abierto, ¿no?, el software libre, el software abierto. Desde luego muy interesante. Finalmente, la última escuela, y no menos importante, que es la escuela métrica, ¿vale?, y que tiene que ver sobre todo con cómo se mide el rendimiento del esfuerzo investigador, tanto por los individuos como por las instituciones, las organizaciones, que está evidentemente muy relacionado con la rendición de cuentas hacia la sociedad. No nos olvidemos que gran parte de la investigación, no en España, en el mundo, se financia con fondos públicos, lo están pagando los ciudadanos directamente de su bolsillo, ¿vale? Entonces, insisto, está muy relacionado con esa rendición de cuentas. Esto también se está transformando en la manera en que rendimos cuentas, la manera en que se nos evalúa a personas y a instituciones, está también cambiando, por supuestísimo, con la llegada de lo digital, pero también digamos, con la implosión de lo abierto, ¿no? En este caso, con la implosión del paradigma de la ciencia abierta. Eso también tendremos ocasión de hablar. Definiciones de ciencia abierta se han dado, como vemos, muchas, si acaso son algunas de las primeras. Todavía
digamos, en muchos casos todavía no tienen un respaldo institucional. Los primeros respaldos institucionales a la ciencia abierta empiezan a llegarles desde la Comisión Europea. En Europa, sobre todo, se ha trabajado muchísimo por el impulso a la ciencia abierta, además por dotarle de un corpus definitorio, ¿verdad? A través de estudios, reuniones, formación de grupos expertos, observación de prácticas, etcétera, etcétera, pues se ha ido, como digo, creando ese corpus que ha permitido, bueno, pues acercarnos a las primeras definiciones. Luego la ciencia abierta, la formalización de la ciencia abierta ha devenido en global, se han ido sumando otros agentes institucionales, ¿no? Y, por ejemplo, Estados Unidos también hacía su propia definición de la ciencia abierta y otras organizaciones, sociedades científicas, etcétera. Y la última en subirse al carro, la última, de luego, de importancia en subirse al carro, de suma importancia en subirse al carro, es la UNESCO. ¿Vale? La UNESCO en el año 2021 se ponen a trabajar a través de grupos de trabajo, etcétera, para hacer una definición propia sobre la ciencia abierta. Y es muy interesante porque, claro, una definición ya muy moderna, ¿no? Si se puede llamar muy moderna respecto de las anteriores a algo que ha evolucionado en prácticamente 10, 12 años, ¿no? Pues esta es muy moderna, ¿por qué? Porque incluye algunos aspectos que en las primeras definiciones o a los que las primeras definiciones no le prestan mucha atención. Evidentemente esto no, es decir, no lo vamos a negar. Cada organización da una definición de ciencia abierta, si me permitís la expresión, arrimando las cosas a su sardina, o lo que es lo mismo, teniendo muy en cuenta la misión primera que tiene la propia organización, ¿vale? Y esto ahora vamos a verlo reflejado cuando empecemos a desgranar los componentes de la definición de ciencia abierta de la UNESCO, ¿no? De las Naciones Unidas. Esto es muy interesante, este gráfico de acá, porque aquí se perciben muy bien los distintos componentes, ¿vale? Del fenómeno de la ciencia abierta. Algunos conocidos y otros un poquito menos conocidos. ¿De qué nos hablan aquí? De los muy conocidos como el acceso abierto, el código abierto o los datos abiertos, ¿vale? Pero luego tenemos otros que quizás nos suenan un poco más lejanos, incluso directamente ni nos suenan, ¿no? Las infraestructuras abiertas, los recursos educativos abiertos, la innovación abierta, la financiación colectiva, ¿vale? Estos y otros muchos son, como digo, elementos integrados e integradores del paradigma o del fenómeno de la ciencia abierta. Como decimos, en la definición de la UNESCO, cuando hace alusión a los distintos componentes en esa definición, nos hablan, en primer lugar, o digamos que tiene 4 ejes, ¿no? El primero del eje es el conocimiento científico abierto y ahí nos introducen las publicaciones científicas, formando parte, evidentemente, del fenómeno del acceso abierto, los datos de investigación abiertos, los recursos educativos abiertos, los programas informáticos de código abierto y código fuente abierto y los equipos informáticos de código abierto. Y esta, por ejemplo, esta de los equipos informáticos es una, si no una novedad, lo que sí que es novedoso es que por primera vez se pone al primer nivel. Es decir, porque siempre hemos hablado de software libre, de software abierto, pero rara vez se ha hablado de hardware abierto. ¿Vale? Es decir, de equipos e instalaciones informáticas, ¿vale? Abiertas para que puedan ser utilizadas en el desarrollo de la investigación científica. Y esto, ya digo, es una novedad bastante interesante. Cuando nos hablan de infraestructura para la ciencia abierta, nos hablan, evidentemente, de las infraestructuras físicas, ¿vale? Entiéndase como esto, observatorios, laboratorios, lo que quiera que sea, pero también infraestructuras virtuales. De hecho, ya lo he dicho hace un momento, lo virtual, lo digital está, digamos, en la base, en el soporte de todo el fenómeno de la ciencia abierta. Y es que sin esto sería imposible tener ciencia abierta, o al menos sería imposible tenerla como la tenemos ahora. En el ámbito de la participación abierta de los agentes sociales, una nueva novedad, y esto, lo que decía antes, tiene mucho que ver con cómo o con cuál es el enfoque de la UNESCO y la misión primera de la UNESCO. Así que nos hablan de financiación colectiva, que es algo que además en el ámbito sanitario tenéis muy cerca, ¿vale? Hay un montón de proyectos de investigación financiados de manera colectiva, ¿no? Por asociaciones de pacientes, por ejemplo, por fundaciones privadas, etcétera, etcétera. La producción colectiva, es decir, la participación de distintos agentes y no solo los investigadores, la producción de resultados de investigación, el voluntariado científico, ¿vale? Esas personas que se acercan para colaborar con distintos niveles y con distintos grados de intensidad
en la investigación científica, y la ciencia ciudadana y participativa. Es decir, en muchas ocasiones cuando es directamente la ciudadanía la que toma la rienda, digamos, del proceso del proyecto de investigación, evidentemente siempre ayudados por investigadores e investigadoras, por científicos y científicas, pero ya digo, hay un claro liderazgo por parte de la ciudadanía. A ver, qué he perdido. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Ya digo, definiciones de ciencia abierta hay muchas. Instrumentos para identificar los distintos componentes de la ciencia abierta también hay muchos. Este que tiene en pantalla quizás es uno de los últimos publicados, una taxonomía de la ciencia abierta que incluye esos componentes principales desagregados por componentes secundarios. Como veis, hay muchísimas manifestaciones que forman parte del fenómeno de la ciencia abierta. Digo, esto es importante, porque muchas veces nos vamos a preguntar, bueno, ¿esto que yo hago es ciencia abierta? Pues puede que sí, ¿vale? Es decir, lo mismo no lo identifica, ¿no? Con uno de esos componentes principales, no una identificación clara, ¿vale? Pero sí que puede estar identificándose con una de las manifestaciones de carácter secundario, de carácter secundario. Como digo, hay muchísimas. En cualquier caso, a mí siempre me gusta traer a colación una definición que sea simple e inteligible, es decir, que baje de alguna manera al, digamos, al terreno, ¿no? Que baje a nuestro nivel. Y a mí esta de Anglada y Abadal me gusta mucho. Anglada y Abadal son, bueno, dos, dos académicos y dos gestores también, hay que decirlo, del ámbito de la documentación en la Universidad Catalana. Luis Anglada pertenece al CSUC, al Consorcio de Servicios de las Universidades Catalanas, y Abadal, bueno, pues catedrático de documentación en la Universidad de Barcelona. Y hace ya un tiempo que lanzaron esta definición, pero a mí es que me sigue gustando mucho. Le dicen esto: la ciencia abierta es esto, un cambio de paradigma en la manera de hacer ciencia. El cambio no está en lo que se hace, vosotras y vosotros vais a seguir haciendo investigación científica, sino que el cambio está en el cómo se hace. Ahí donde está el verdadero cambio, ¿no? Que propugna, que propone y que hasta cierto punto ya está consiguiendo la ciencia, la ciencia abierta. Es un cambio en la manera de hacer las cosas, no tanto en lo que estamos haciendo. ¿Por qué llevar a cabo este cambio? Es decir, ¿por qué participar activamente, ¿verdad? En la ciencia abierta. Pues, en primer lugar, porque hacer ciencia abierta incrementa la eficiencia de la investigación, ¿vale? Y yo os traigo ahí una hucha directamente, el cerdito, para que se entienda bien la imagen que queremos transmitir. Con la apertura de metodología, de protocolos, de publicaciones, de datos, etcétera, hacia el resto de la comunidad investigadora, ¿vale? Incluso más allá de la propia comunidad investigadora, estamos reduciendo los esfuerzos redundantes, ¿verdad? En la investigación científica. Estamos pudiendo ver si alguien ya hizo aquello que nosotros queremos hacer, podemos estar viendo cómo lo han hecho, cómo se han acercado a ese problema. El otro día discutíamos en Valencia de la publicación de resultados negativos. Es que la publicación de resultados negativos es necesaria, porque justo camina en esto, ¿no? En el incremento de la eficiencia. ¿Verdad? ¿Por qué chocarme, ¿no? Contra la misma pared contra la que ya se han chocado otros antes que yo? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues, en fin, pero esto es otra, es harina de otro costal por cómo se gestiona esto de la publicación de los resultados negativos, pero que es necesario, yo creo que esto lo tiene todo el mundo absolutamente claro. ¿Por qué volver a recoger los datos que alguien ya ha recogido? ¿Vale? ¿Por qué procesar de nuevo unos datos que ya fueron procesados? ¿Por qué limpiarlos? Si ya está hecho el trabajo, ¿qué sentido tiene encerrarnos en nuestra burbuja y hacerlo nosotros todo de principio a fin cuando hay gente que ya nos ha hecho parte del trabajo? Y lo mismo, ¿por qué no brindar la oportunidad a los demás de que reaprovechen el trabajo que ya hemos hecho, ¿vale? Y ahorrarles tiempo y esfuerzo también a ellos? Porque además, me vaya a permitir, yo es que soy funcionario público, como muchos y muchas de vosotros somos empleados públicos, sobre todo cuando gran parte de la investigación se hace con financiación pública, con dinero que sale directamente del bolsillo de los ciudadanos. Pues miren ustedes, que por este dinero también hay que mirar, evidentemente. Tenemos esa obligación moral y legal en muchos casos.
Beneficios de la ciencia abierta. La ciencia abierta asegura el acceso a los resultados de la investigación a corto y a largo plazo. A corto y a largo plazo. La publicación en acceso abierto permite que efectivamente muchas más personas, muchos más investigadores e investigadoras pueden acceder a mis resultados de investigación. Hasta ahí yo creo que todo el mundo de acuerdo. Es decir, en el momento que no existen barreras de carácter económico y de carácter legal para acceder a esa información, bien para todo el mundo. ¿Vale? Pero es más, hay más. El acceso abierto, ¿vale? También trabaja en la preservación digital. No tanto por la preservación que llevan a cabo las editoriales que publican los artículos de la revista, sino por el papel fundamental que juegan aquí los repositorios de investigación. Los repositorios, bueno, ¿y para qué voy a poner el paper en el repositorio si ya está en la revista no sé cuánta que ya es abierta? Para preservar tu trabajo. ¿Y si la revista tal cierra el año que viene? ¿Vale? Yo una pregunta, y además esta vosotras la conocéis más que de sobra. Yo a los investigadores en mi universidad siempre les pregunto lo mismo. Digo, ¿qué va a pasar el día que cierre el Sevier? ¿Qué va a pasar? Claro, ¿dónde va a ir un porcentaje elevadísimo de investigación de primer nivel que se ha hecho en los últimos años? En los últimos 10, 15 años, ¿no? Que ha habido ese gran proceso de concentración empresarial en el ámbito editorial internacional, que él se ha hecho una de las del Big Five, es decir, una de las 5 grandes editoriales del mundo, se están publicando cientos de miles de artículos científicos buenísimos en esa editorial. ¿Y si cierra mañana por lo que sea? ¿Dónde va a parar toda esa información? Es que eso, es decir, es que eso es una gran parte del acervo de conocimiento de la humanidad. Alguien tendrá que preocuparse de aquello, ¿no? Por eso digo que la ciencia abierta también va en ese camino. Con las publicaciones y con los datos. Y con los datos. ¿Eh? ¿Para qué sirve poner los datos en abierto? Para que cuando se me caiga el disco duro externo al suelo y se me rompa, no se hayan perdido para siempre esos datos que tanto tiempo me costó, ¿verdad? Obtener, procesar, etcétera, etcétera. Teniéndolo depositado en el lugar adecuado, ¿vale? Para su preservación digital. No solo los estoy compartiendo con los demás, sino que además, cuando pasen 50 años, los datos van a estar ahí. ¿Vale? Servirán para hacer otra cosa. Historia de la ciencia, historia de la medicina, lo que queráis, pero los datos van a estar ahí. ¿Vale? Entonces, un aliciente más, si queréis, para participar en la ciencia abierta. La ciencia abierta promueve el rigor y la calidad en la investigación, en tanto en cuanto habilita, permite procesos de evaluación abiertos, ¿vale? Procesos de evaluación abiertos, saltando de alguna manera o traspasando de alguna manera esa barrera, ¿no? De los procesos de revisión ciego, ¿no? Que llevamos a cabo ahora mismo, que, como siempre decimos, es la menos mala de las maneras de asegurar la calidad en la ciencia, ¿vale? La revisión por pares. Ahora, en el paradigma de la ciencia abierta, le queremos dar una vueltecita de tuerca más. Evaluación por pares abierta. Es decir, que las idas y venidas del paper, de los informes de investigación, las respuestas a esos informes de investigación, etcétera, puedan quedar abiertas. Eso en un estadio ideal, digamos, ¿cómo decirlo? Con expectativas mayores. También podemos hacerlo con expectativas menores. Bueno, pues a lo mejor no se publican todos los informes y tal, pero al menos sabemos quién ha revisado los trabajos. ¿Vale? Yendo al meollo de la cuestión en algunas ocasiones, que es evitar, por ejemplo, los conflictos de intereses. ¿Vale? Ya digo, lo abierto trabaja para la mejora de la calidad de la investigación. Lo abierto, además, permite la reproducibilidad de la ciencia, porque cuando hablamos de abrir, no es abrir los papers, por supuesto, es abrir los métodos también, abrir los protocolos. ¿Cómo se ha hecho esto? En el paper no me cabe, no pasa nada. Voy a publicar el protocolo por otro lado. Esto se ha hecho o se puede hacer, o yo digo que se hace. Pam, 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 pam. Se coge la receta y se reproduce. O se podría reproducir. Ahora mismo estamos en un momento un poco raro. Ahora estamos en algo que algunos llaman la crisis de la reproducibilidad. Se publica tanto, tantísimo, que aunque quisiéramos, no daría lugar a reproducirlo todo. ¿Vale? Pero al menos que haya la oportunidad para que en determinados casos, ¿no? ¿Verdad? Se pueda llevar a cabo esa reproducción. La ciencia abierta mejora la visibilidad y el impacto de la investigación.
La visibilidad y el impacto de la investigación. ¿Cómo? Haciendo efectivamente llegar la ciencia, vuestros resultados de investigación, a otros agentes que de momento estaban fuera en el sistema científico. ¿Vale? Así que se habla de impacto social, ¿vale? Se habla de impacto educativo, se habla de impacto político, de impacto económico también, incluso impacto cultural y, por supuesto, se habla de impacto académico, que en algunas ocasiones, en fin, el que más ocupa o preocupa a investigadores e investigadoras, pero que no debería, ¿vale? Podríamos ocuparnos y preocuparnos perfectamente por por otros tipos de impacto, ¿vale? Entonces, vuestra ciencia en abierto, evidentemente, es una carta de presentación excelente para que la gente conozca qué sois capaces de hacer o qué estáis haciendo o hacia dónde vais haciendo. La ciencia abierta posibilita la ciencia colaborativa, posibilita abrir, ensanchar, tejer nuevas redes de colaboración, ¿vale? Que naveguen a favor o que naveguen por la constitución de equipos de trabajo, de equipos de investigación que sean capaces de llegar más allá. Nos permite colaborar, nos permite acercarnos o que otras personas se acerquen a nosotros para mirar los mismos problemas de investigación con otros ojos, con una mirada mucho más amplia, o incluso para mirar otros problemas de investigación que no estábamos mirando hasta el momento. ¿Por qué? Porque estamos siendo muy visibles, ¿vale? La ciencia abierta posibilita que seamos muy visibles y que nos puedan encontrar. Y a la misma vez que nosotros podamos encontrar también a esas otras personas con las que potencialmente podríamos colaborar. La ciencia abierta contribuye al crecimiento económico y social, ¿vale? Esto además es una cosa que está, lo decíamos antes del caso de la UNESCO, ahora vamos con la Comisión Europea. Eh, una de las razones del gran énfasis de la Comisión Europea en abrir la ciencia está relacionado con trasvasar, ¿vale? O hacer partícipe de alguna manera de la investigación de primer nivel al sector productivo, ¿vale? Es decir, que tanto los resultados de investigación, papers, como los propios datos de investigación, entre otras cosas, pueden ser reaprovechados, ¿vale? Para que nuestro tejido empresarial pueda ser más innovador, ¿vale? Esto además, en el ámbito sanitario, pues ya sabemos que tiene un efecto secundario súper beneficioso, que es que efectivamente beneficia a toda la sociedad, ¿vale? No es solo que se vayan a beneficiar ciertos agentes económicos, etcétera, no pensemos pues, farmacéutica, no sé cuánto, no sé qué, sino que además la propia sociedad, evidentemente, hablando del ámbito biosanitario, pues evidentemente también se va a ver beneficiada, ¿vale? Bien, como digo, la adopción de la ciencia abierta tiene muchísimos beneficios. Mm, es difícil estar en contra. Es difícil armar argumentos sólidos para decir yo no quiero hacer ciencia abierta o no quiero hacer nada de ciencia abierta. Esto es una cosa muy importante que yo creo que debe decirse desde el minuto uno. Hacer ciencia abierta no necesariamente significa hacer todo abierto y toda la ciencia abierta, ¿vale? O todo a la vez abierto, o todo desde el minuto uno abierto. Se puede, debemos, podemos ir incursionando en la ciencia abierta a pequeños pasitos. Se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que como ahora veremos, en muchos casos los tiempos de los pasitos cortos casi que se nos están pasando. Es decir, yo esto también para que lo veáis en perspectiva, llevamos muchos años predicando sobre acceso abierto y sobre ciencia abierta. Se ha avanzado muchísimo. Hace unos días lo comentábamos con unos colegas y echamos la vista atrás. Hemos avanzado muchísimo, pero desde luego no todo lo que nos habría gustado avanzar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora del predicamento que hacíamos y de empujar con toda la mejor voluntad del mundo a investigadores e investigadores, sobre todo a las organizaciones responsables de la investigación, ahora se ha pasado a dar una vuelta de tuerca más. Ahora ya viene desde el ámbito regulatorio,
¿vale? Con lo cual pasamos en algunos casos de la voluntad a la obligatoriedad, ¿vale? De la voluntad a la obligatoriedad. Retos de la ciencia abierta, ¿vale? El primero de los grandes retos, y por eso este momento inicial, ¿vale? El primero de los retos era contar con una regulación que efectivamente pusiera el punto sobre las IES cuando hablamos de ciencia abierta. En España contamos desde el año 2011 con una ley de la ciencia, la tecnología y la innovación que ya hacía en ese año 2011 una pequeña incursión a lo que tiene que ver con ciencia abierta, refiriéndose al acceso abierto. Solo hablaba de acceso abierto a las publicaciones científicas con una obligatoriedad de depósito antes del término de 12 meses desde la publicación efectiva en repositorios de acceso abierto. ¿Para quién? Para aquellas investigaciones que hubiesen sido financiadas con fondos públicos, ¿vale? Eso es lo que decía. Esa ley del año 2011 ha sido recientemente reformada en el año 2022 y en el artículo 2 de esa ley ya se marca como uno de los primeros objetivos potenciar la ciencia abierta. Y ese objetivo, marcado además digamos, en un lugar preeminente del texto, el artículo segundo decía, al principio, bueno, por supuesto en el preámbulo ya se nombra la ciencia abierta 30 veces, no sé si 30 o 15, pero aún bastantes veces, pero ya digo, está en el artículo 2 y eso luego se va a ver reflejado en el resto del articulado. De tal manera que, por ejemplo, ese artículo 37 que antes hablaba del acceso abierto, el artículo 37 ahora habla de la ciencia abierta y dice cosas muy interesantes. Amplía la obligatoriedad de depósito de las publicaciones científicas de manera inmediata su publicación, ¿vale? ¿Para quién? Para todas aquellas personas que hayan realizado la investigación financiada con fondos públicos. Y financiado con fondos públicos no es que me hayan dado un proyecto de investigación, financiado con fondos públicos es que yo cobre del erario público. Claro, entonces hay una obligatoriedad de depósito inmediato de la publicación, versión final o versión aceptada para publicar, y de los datos asociados a la publicación, de los datos asociados a la publicación. El conjunto de datos sobre el que versa, sobre el que se basa, ¿no? Los resultados de investigación que ahora estamos publicando. Dice eso, dice que lo abierto puede ser utilizado en la evaluación científica, dice que han de utilizarse los repositorios institucionales y temáticos, dice muchas cosas, ¿vale? Es decir, nos dota ahora sí de un marco jurídico, la verdad que bastante completo y contundente, ¿vale? Para poner en marcha la ciencia abierta ahora ya, no tanto por la vía de la buena voluntad, sino por la vía, en muchos casos, insisto, de la obligatoriedad. Como suele ocurrir en muchos casos, bueno, pues una cosa es la ley y otra cosa es cómo esto se va a llevar a cabo, porque claro, una ley sin presupuesto, ¿no? Y sin medidas concretas, pues ya nos conocemos, ¿no? Hasta dónde llegamos. Bueno, pues para eso se acaba de publicar en este mismo año 2023, y cuando digo se acaba, hace ya unos pocos meses, la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, la ENCA, ¿vale? ¿Y qué hace la ENCA? Pues la ENCA lo que hace es poner nombre y apellido a todo esto. ¿Y cómo pone nombre y apellido? Lo hace con medidas concretas y sobre todo, ahora lo veremos, con presupuesto concreto. ¿Vale? El papel del BOE, si no tiene dinero detrás, pues muchas veces papel mojado. Papel del BOE, cuando trae dinero, la cosa cambia. ¿Cómo actúa la ENCA, por ejemplo, en uno de los grandes retos de la ciencia abierta? La formación, porque claro, aquí estamos hablando de, venga, vamos a ponernos a hacer ciencia abierta. Y como es lógico, investigadores e investigadoras, la primera cosa que se pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se hace? Entonces, la ENCA, en el eje D, incentivo, reconocimiento y formación, establece una acción, la D5, que habla de formación al personal investigador y evaluador de las comisiones, comité y panel de evaluación del mérito investigador de carrera académica, tanto al personal como de instituciones de los paneles de concesión de proyectos financiados con fondos públicos. Oiga, si la ciencia abierta va a ser evaluada y además va a ser un componente principal de que a mí me den dinero para investigar, pues también los evaluadores y las personas que van a ser evaluadas tendrán que formarse con cómo se hace esto de la ciencia abierta y cómo se evalúa esa, esa ciencia abierta. Se me ha cortado aquí la pantalla porque en el cómo, la última frase, se incluirá la acreditación de títulos de doctorado a la evaluación de destrezas transversales relacionadas con la ciencia abierta. Lo siento, se me ha cortado la pantalla. Después cuando os pase la versión final irá bien. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que para yo aprobar un nuevo programa de doctorado, entre otras cosas, me van a pedir que haya un plan formativo para los estudiantes predoctorales, para los investigadores predoctorales, que incluya todo lo que tiene que ver con ciencia abierta. ¿Vale? ¿Se hace ahora? Yo en mi universidad lo hago. Nosotros tenemos un plan de formación muy potente donde la ciencia abierta juega un papel fundamental. Fundamental. De la biblioteca salen
todos los años, pues no sé si son 150 o 170 horas de formación, y en esas la ciencia abierta ocupa muchísimas. Pero es que ahora lo vamos a tener que hacer obligatoriamente, que me parece muy bien. A nosotros no nos coge con el paso cambiado porque ya lo hacíamos. Otro de los retos, la financiación, que esto hacía alusión hace un momento. El BOE es papel mojado si no viene con dinero. Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Para 2023, 23,8 millones de euros. 23,8 millones de euros que pone el Estado, esto independientemente de otras administraciones públicas, la Administración General del Estado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 23,8 o 23,8 millones de euros. ¿Vale? ¿Para qué? Para financiar infraestructuras digitales para la ciencia abierta, para creación, reconocimiento y promoción de perfiles profesionales de apoyo a la gestión de datos de investigación. Y me decía, oiga, los datos de investigación, que hay que hacer esto, aquello, el plan de gestión de datos, que tiene que ser fair, que no sé cuánto. Y todo esto que lo hago yo también. Sí, me quito la bata blanca, me pongo a investigar, ¿verdad? Y ahora cuando llegue esto también lo hago yo. No lo hago yo, no. Hay dinero sobre la mesa, va a haber convocatorios sobre la mesa para que se pueda contratar personal especializado. Porque ya no es que lo haga yo. Y ahora me tengo que aprender yo a hacer todo esto. Manejar datos sabe todo el mundo, en el ámbito de sus competencias, en el ámbito de sus necesidades. Manejar, gestionar datos en el ámbito de la ciencia abierta, ¿vale? Digamos, y con todas las características precisas, necesarias, ¿vale? Para cumplir con la legislación vigente, para cumplir con los códigos éticos, para cumplir con las necesidades tecnológicas de interoperabilidad, esto es un poquito más complicado. Entonces, ¿me lo tengo que aprender todo? No, voy a poder contar con gente que ya sabe hacerlo. ¿Y yo a qué me dedico? Yo a investigar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Y esta parte, pues que me la hagan, que me ayuden. En infraestructura, objetivo A1, identificación de infraestructura existente, tanto nacionales como aquellas internacionales en las que ya participa España. Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras de almacenamiento y preservación de resultados de investigación. Lo hemos dicho antes, si lo digital, la ciencia abierta no va a ningún lado. Financiación de nuevas infraestructuras digitales para la ciencia abierta, por ejemplo, creación de repositorios, creación de portales de revistas, todo lo que necesitemos, ¿vale? Para la ciencia abierta y luego trabajar también en la interoperabilidad de todas las infraestructuras digitales, ¿vale? Es decir, que no vayamos creando pequeños islotes, ¿no? Correspondiente a cada organización, a cada grupo, a cada comunidad autónoma, a cada hospital. No queremos pequeños islotes. Y si son pequeños islotes, los queremos interconectados entre sí unos con otros. ¿Vale? Eso es interoperabilidad. Entonces, hay dinero para interoperabilidad, hay conocimiento y desde luego ahora también hay dinero. Incentivo para la ciencia abierta. Bueno, ¿y yo por qué me voy a mover hacia la ciencia abierta? ¿Vale? Hombre, primero porque hay un texto legal que si eres empleado público te obliga, pero a pesar de esto, más incentivos, ¿vale? Las convocatorias. Las convocatorias de proyectos. Las convocatorias de proyectos van a tener muy en cuenta, ¿vale? Que en la redacción de esos proyectos la ciencia abierta tenga un papel muy relevante. ¿Tengo que hacer todo lo abierto del mundo para cada proyecto? No, dependiendo del cariz del proyecto, de la naturaleza del proyecto, de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, debo insertar prácticas de ciencia abierta. Una práctica de ciencia abierta es, por ejemplo, voy a compartir los datos. Una práctica de ciencia abierta es voy a hacer una campaña de difusión de los resultados de esta investigación para sensibilizar a la ciudadanía. ¿Vale? Es decir, no hay que hacer 200 cosas, hay que hacer algunas cosas al menos, ¿vale? Eso para los proyectos y eso también para el avance en la carrera académica en caso de que sea vuestro caso. Perdona la redundancia, ¿vale? Si os sometéis a evaluaciones curriculares, ¿no? Para ir avanzando en el escalafón, pues en esas evaluaciones curriculares los ítems relacionados con ciencia abierta también entran en la ecuación. También entran en la ecuación y además también modifican algunos de los que ya había en la ecuación. ¿Vale? Ya inmediatamente desde mañana y todo lo que yo he hecho antes no servía. No, paulatinamente. Una cosa que todavía nos he contado de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, y quizás debería haberlo hecho. Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027. Se establece un plazo de ejecución. Y hay objetivos, lo estáis viendo en el marco temporal, a corto, a medio y a largo plazo. ¿Vale? A corto, medio y a largo plazo. Más sobre incentivos, formación a personal investigador y evaluador y diversificación de los mecanismos de publicación de resultados de investigación.
diversificación de los mecanismos de publicación de resultados de investigación. Superar el esquema revista científica. Eliminar, no, complementar. ¿Sirve la revista científica? Por supuesto. Yo no me atrevo, ni se me ocurre renegar de la revista científica, pero hay que superar el esquema actual, ¿vale? El esquema de un gran número de estas revistas en manos comerciales, supeditadas a intereses de grandes compañías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso hay que superarlo. ¿Cómo? Transformando las propias revistas, y ya estamos trabajando en ello, pero también creando infraestructuras paralelas, plataformas de publicación de resultados de investigación que no se llaman revistas. No sé si conocéis Open Research Europe, es una de las primeras experiencias que se ha puesto en marcha, una plataforma de la Comisión Europea para que los beneficiarios de los proyectos que hagan ciencia abierta, ojo al dato, de los proyectos de Horizonte Europa, puedan publicar ahí sus resultados de investigación revisados por pares. Ojo, cuidado, que esto no es un repositorio que yo, mira, esto ya, pum, y lo cuelgo aquí. ¿Vale? Los preprint y estas historias. No, esto es revisado por pares. ¿Vale? Como si publicaras un artículo de revista, pero no lo estás haciendo en una revista. ¿Vale? Entonces, ese tipo de plataformas se van a empezar a poner en marcha y la parte interesante es que van a ser perfectamente reconocidas en los procesos evaluativos, tanto para individuos como para grupos y organizaciones. ¿Vale? De hecho, justo en eso estamos trabajando ahora mismo en ANECA. Estoy en ese grupo, ¿vale? En esa comisión, y justo en eso estamos trabajando. Otro de los grandes retos de la ciencia abierta es la equidad, ¿vale? La equidad. Y la equidad tiene que ver, sobre todo, con que seamos capaces de subir al carro a todo el mundo, ¿vale? Independientemente de las capacidades del tipo que sean, independientemente de que trabajen al lado nuestra o a 2000 kilómetros. La ciencia abierta tiene que ser equitativa, tiene que posibilitar que todo el que pueda, perdón, que todo el que quiera pueda, que todo el que quiera pueda, ¿vale? Eso es muy importante, eso es muy importante. Y otro de los grandísimos retos es este de acá, el fraude, ¿vale? El fraude a todos los niveles y de todos los colores, ¿vale? Fraude en la publicación, fraude en la propia investigación, fraude en la gestión de los recursos destinados a hacer investigación, a hacer ciencia. Es algo, es un toro al que tenemos que coger por los cuernos directamente. Tenemos que identificarlo muy claramente, ¿vale? Para procurar que salga del sistema, ¿vale? Esto no va de endurecer las normas y los procedimientos y los procesos. No, esto va de castigar al que hace fraude. ¿Vale? Entonces, grandes riesgos asociados a esto. Por ejemplo, uno que tenéis muy presente, además en el ámbito sanitario, muy presente de las revistas depredadoras. ¿Vale? Con la presión que tenéis por publicar, con la necesidad que tenéis de visibilizar lo que hacéis, ocurre, y además digo esto porque en el ámbito sanitario ocurre quizás con mayor frecuencia que en otros ámbitos. Las revistas depredadoras están ahí. ¿Vale? Y están llamando a vuestras puertas cada día a través de campañas de correo, de spam y a través de redes sociales, diciendo aquí tengo la revista perfecta para que publiques tu trabajo de investigación, bueno, bonito, barato. ¿Vale? Es decir, rápido, a bajo coste y según ellos con alta visibilidad y reconocimiento. ¿Vale? Quizás las dos primeras sean verdad, lo vas a publicar rápido y a un coste por APC, ¿no? Un coste de tasa de publicación bastante económico comparado con lo que cobran, ¿no? Las grandes revistas muy reconocidas, pero desde luego lo que en ningún caso vas a obtener es un reconocimiento de ese mérito. ¿Por qué? Porque ya lo sabéis, porque a este tipo de revistas no las conoce nadie. No hay nadie que conozcáis vosotros que publique en esta revista. No hay nadie que conozcáis vosotros que esté en los comités científicos editoriales de esta revista. La revista no la conocen en ninguna base de datos bibliográfica, ni nacional ni internacional. Y por supuesto, no tiene ningún indicador de impacto asociado, simple y llanamente porque no han pasado ninguna evaluación, ¿vale? Por parte de las organizaciones que luego calculan esos indicadores de impacto. Entonces, sobre esto es sobre una de las cuestiones que tenéis que estar muy encima, ¿vale? Muy encima para no cometer el error de publicar con ellos porque es un doble error. Es la mancha en vuestro currículum, que os la lleváis, y luego la imposibilidad de volver a publicar esos resultados de investigación en ningún lado. Ese cartucho está ya quemado. ¿Quién os va a publicar eso? Nadie, absolutamente nadie.
¿vale? Entonces, con eso hay que prestar especial atención. Herramientas y recursos para la ciencia abierta, pues esto, ¿no? Ahora que uno Ángel, dice, perdón, sí, te comento, son -10, lo digo son por buenos días. dejar un tiempillo Gracias. de como Pues mínimo. venga, muchas gracias, Sabina. Voy terminando. Decía, más que listas negras de revistas, listas blancas. ¿Vale? Donde hay revistas, donde hay editoriales, donde hay herramientas en las que yo me puedo informar sobre si esa revista es buena y está en acceso abierto. El DOAG, en Sherpa Romeo para ver las políticas de autoarchivo, ¿no? De los embargos para depositar en mi repositorio, o el DOAP para buscar editoriales de libros. Repositorios donde depositar mi publicación en abierto, Repisalud, por ejemplo, ¿vale? En el ámbito sanitario, o cualquier otro repositorio de los que encontré en Recolecta si estáis vinculados a alguna universidad. Tenéis también la opción de buscar repositorios temáticos y si no, el repositorio de los que no tienen repositorio, Zenodo, ¿vale? El de la Comisión Europea, el del CERN, ¿vale? El que está ligado a OpenAIRE y a Horizonte Europa, Zenodo. Más, la European Open Science Cloud, ¿vale? La nube europea para la ciencia abierta, un catálogo enorme de herramientas a vuestra disposición para hacer ciencia abierta. Es verdad que es muy enfocada al ámbito de los datos, muy enfocada al ámbito de los datos, pero hay otras muchas cosas. Más infraestructura, cuando llegue el momento, tengo que hacer un plan de gestión de datos, yo no tengo ni idea de por dónde empezar, vais a encontrar herramientas que os van a ayudar muchísimo. Traigo de nuevo la europea Argos, ¿vale? Además con interfaz multilingüe, que es de gran ayuda y muy facilita de usar. Infraestructuras completas o holísticas, Open Science Framework, OSF, ¿vale? Para hacer además ciencia abierta y colaborativa, para llevar el flujo de trabajo de todo el equipo de investigación durante todo el proceso de investigación, ¿vale? Pero no solo publicaciones y datos, protocolos, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, ¿vale? Aquí tenéis infraestructura para encontrar y para abrir los vuestros, para encontrar lo que hacen otros y para abrir las vuestras y los vuestros también, ¿vale? Clinical Trials, el Próspero, o el protocols.io, etcétera. Implementación práctica y ya acabo. Y acabo por el principio. La ciencia abierta es esto, un cambio de paradigma en la manera de hacer ciencia. El cambio no está en lo que se hace, sino en cómo se hace. ¿Vale? ¿Cómo se implementa la ciencia abierta? Dando pasitos en la apertura de la manera en la que ya hacéis ciencia. ¿Vale? No tenéis que cambiar lo que hacéis, pero sí el modo en que lo hacéis para conseguir una ciencia mucho más colaborativa con todos los beneficios que de la colaboración ya hemos visto. ¿Vale? Para hacer avanzar la ciencia, ya digo, de una manera colaborativa y de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más integradora. Y con esto termina mi presentación, ahora sí, y abrimos, si queréis, pues ese turno de preguntas, de cuestiones, de comentarios, de lo que vosotras y vosotros queráis. Yo quedo a vuestra disposición a partir de ahora. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos el turno de palabra. Si tenéis micro o directamente, podéis hacerlo a viva voz. Y si no, bueno, pues vamos revisando el chat por si hay alguna persona que esté sin micro, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. No veo ninguna mano porque no veo a todo el mundo. Bueno, pues empiezo yo, ¿vale? A ver si ¿Vale? nos animamos. Muy bien. No, yo era porque cuando se estaba comentando, ¿no? ¿Qué pasaría si es el BIER en algún momento pues cierra, ¿no? No sé si existe algún tipo de obligatoriedad para que las propias editoriales incluso repositasen toda esa información en un repositorio abierto. No sé si se ha planteado eso, es decir, ¿por qué no las propias editoriales Claro. que es en Open Access donde tú publicas y todo eso, no tienen obligatoriedad de ellas mismas repositar esa información? En principio no existe tal obligación por el mero hecho de que sean en acceso abierto. Sí es verdad que vía contractualmente con algunas de ellas, se alcanza el acuerdo de que depositen en una cosa que se llama
una cosa, la definición un poco rara, archivos negros distribuidos, ¿vale? Tenemos varias redes de organizaciones, sobre todo son bibliotecas a lo largo del mundo, que ponen sus servidores a disposición del depósito, ¿vale? De todas las publicaciones para que se puedan, en caso de desastre, recuperar, ¿vale? Pero digamos que no son copias accesibles al público, es decir, no es un sitio donde tú puedas buscar y encontrar un artículo, no, es para restablecer la infraestructura tecnológica o en este caso el corpus en caso de que se caiga. Pero no están todas las editoriales ahí, ¿vale? Y tampoco todos los que tenemos contratos con ellos tendríamos acceso a a eso. aquello. Entonces, de momento, el balón está en el tejado del autor, de la autora, ¿vale? Ya, Es verdad que muchas bibliotecas hacen ese trabajo por el autor y por la autora. Nosotros, por ejemplo, en la Pablo de Olavide no lo hacemos. No tenemos recursos, pero sí conozco de otros colegas, de otros compañeros y compañeras, que sí que vuelcan toda la producción científica de sus investigadores e investigadoras, la vuelcan ellos directamente al repositorio. Y lo único que luego hacen es comprobar que tienen los permisos, etcétera, etcétera. Cuando esto no es posible, pues ya digo, queda el balón en el tejado del autor o de la autora, que además es ¿no? Los que están obligados legalmente a hacerlo. ya, ya. Sí, ¿Vale? porque entiendo que no hay ninguna ley ni se va a sacar de obligar a las editoriales que hagan ese volcado ellas mismas si se está pagando una licencia abierta Ya. total, ¿no? Complicado, yo lo veo bastante complicado porque además, bueno, ya lo sabemos por otras muchas negociaciones y otras muchas reformas de la ley de propiedad intelectual que con las editoriales es un poco complicado conseguir estas cosas porque hacen bastante fuerza. De hecho, bueno, estamos ahora mismo pagando un canon digital por el uso de las aulas virtuales, los centros educativos, que, en fin, una cosa un poco extraña, que hubo una modificación legislativa solo para meter eso cuando eso va justo en contra de una directiva de la Unión Europea. Sí, una cosa un poco extraña, ya digo, y otros capítulos otros episodios que ya hemos vivido donde resulta altamente complicado conseguir estas cuestiones. Ojalá, ¿eh? Ojalá, pero de momento, difícil. No sé si alguien tiene algo que comentar, Ángel, o alguna duda o alguna inquietud que haya ido surgiendo. Bueno, si no, yo también tengo alguna pregunta. Pues nada, Creo que no hay adelante. ninguna mano levantada, ¿no? Me parece. Vale. No, no veo. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu sesión. Es un placer escucharte siempre. Muchas gracias. Em, yo te quería preguntar sobre todo, bueno, a raíz de la ENCA, ¿no? Lo que has estado comentando, ¿no? Que se va a dotar de acciones concretas Mm. con presupuestos concretos para poder avanzar, ¿no? Sobre todo instituciones que tienen todavía mucho camino por delante. Pero después esto, ¿cómo se materializa? O sea, es decir, a mí la convocatoria que me viene a la cabeza, no sé si es que es la única o que la previsión un poco es crear más opciones de financiación, pero para mí la única es la María de Guzmán, la única que me viene a la Exacto. cabeza, ¿no? Sobre todo por el tema de la infraestructura, pero ¿sabes si la previsión es crear como convocatorias específicas, ¿no? Pues para dar más soporte en temas de formación o en temas de difusión o no lo sé, o solamente nos vamos a quedar en la parte más de infraestructuras, o sea, No. de financiar infraestructuras para la ciencia abierta. En principio la intención es ir más allá, hasta donde yo conozco, la intención es ir más allá. Ahí va a estar muy implicada, como ocurre en el caso de la María de Guzmán y de las de Ciencia Ciudadana, que también existen, la FECI, la Fundación Española de Mm, Ciencia para la Ciencia y la Tecnología, que es la que normalmente canaliza este tipo de convocatoria. Habrá que ver cómo quedan las convocatorias de personal, si se integran dentro de las convocatorias del Plan Nacional o hacen convocatorias aparte. Yo no sé eso cómo ellos piensan hacerlo. Lo que sí que es cierto es que ya para 2023 vamos un poquito tarde. En fin, claro, que estamos ya comiéndonos los polvorones y no han salido las convocatorias. Yo espero que a primeros del año que viene empecemos a ver este tipo de cosas, porque como bien sabemos, sin infraestructura, sin formación y sin personal, esto es papel mojado. Es claro. decir, tienes que tirar como siempre de recursos propios que no siempre, no que no siempre, no al revés, que siempre son escasos, ¿vale? Tienes que tirar de recursos propios que tienes que estar apagando mucho fuego a la vez y ahora también este. Entonces lo mismo cuando va uno con esa mentalidad de esto otro fuego más, no acabas consiguiendo el efecto que tú de verdad quieres, que es colocar esto o acercar esto muy al centro de la actividad, ¿no? De las infraestructuras de investigación, de las organizaciones que se dedican a la investigación. Entonces tendrán que trabajar, bueno, pues para empezar a sacar en breve todo este tipo de cuestiones, además, porque es que además tienen que ejecutar un presupuesto de 23,8 millones de euros. Claro.
Que la María de claro. Guzmán, que la María de Guzmán no ejecuta eso, vamos, ni de No, lejos. Ya nos gustaría, ¿no? Ya nos gustaría. Nosotros fuimos beneficiarios en la convocatoria anterior y en esta la hemos solicitado de nuevo. Ya nos gustaría ver que repartieran esos 23 y pico millones de euros en esa convocatoria solo, pero no, desde luego no va a sí, ser. creo que a eso había 3 millones o 4, no me acuerdo. Sí, 3 4 millones en lo que hay. Para la parte de infraestructura, luego está la parte de base de datos y tal, que lleva otro presupuesto. Pero Vale. no es mucho dinero para todos los que somos. Es decir, que al final estamos hablando de universidades, de fundaciones como las vuestras, etcétera, del propio CSIC, de sociedades científicas, porque esto no es solo para organizaciones públicas, para organismos públicos, las sociedades científicas también pueden pedir, es decir, que entran ahí un montón de gente que forman parte del sistema de investigación en España. Entonces, se tendrán que poner a trabajar en acelerar esto. Ujú. ¿Vale? Por ahí hay una pregunta por el chat, a ver, que la estoy viendo aquí de reojo, Sí. de Santi Reyo, desde Rumanía. Pues nada, saludos a Rumanía. ¿Os consta si hay alguna formación específica para evaluadores? La ciencia abierta va a recibir mucho en cómo se hace evaluación de la calidad. Vale. Pues yo te cuento hasta donde yo sé, y lo sé, Santi, por mi papel como miembro de esa comisión, ¿no? de la NECA para los criterios de calidad. Nosotros, ahora que ya hemos trabajado en la convocatoria de sexenio, a la que me imagino que algunos de vosotros concurrís probablemente, una de las cosas que ya nos hemos planteado es que una vez tenga aprobados los criterios generales, que esto va a ser en unos cuantos días, lo siguiente, cuando se formen las comisiones de evaluación, va a ser formar a esas comisiones de evaluación. Claro, sí, efectivamente, vamos a cambiar paradigmas de evaluación, vamos a abandonar, como tú bien apuntas, como apunta la propia ENCA, el factor de impacto, ¿vale? Como indicador único y en el centro del sistema de evaluación, eso va fuera. Eso lo tenemos claro, ¿vale? Pero claro, ¿qué otros indicadores vamos a utilizar y sobre todo cómo los vamos a utilizar? ¿Vale? Pues de eso, evidentemente, en el ámbito de ANECA se va a hacer formación para las comisiones de evaluación y me imagino que esto es algo que se va a trasladar al resto de organismos que llevan a cabo la evaluación, al Instituto de Salud Carlos III, a la Agencia Estatal de Investigación y luego habrá que llevarlo también, evidentemente. Pero claro, la evaluación de la ciencia al final se hace en muchos sitios, ¿no? Uno piensa en el Estado, ¿no? El Estado no, es que luego la evaluación de la ciencia se hace en las comunidades autónomas, que tenéis vuestras propias agencias, ¿vale? Pero se hace también en los centros que reclutan gente. ¿No? Cuando tú evalúas candidatos, oye, currículum, parte de investigación, no sé cuántas publicaciones, pues eso hay que evaluarlo. Entonces, la gente que está en esas comisiones también hay que formarla. O sea que sí, que va a haber una corriente ahora formadora importante. Nosotros, ya digo, vamos a ponerla en marcha pues en breve, en un breve lapso de tiempo. ¿Vale? Y bueno, eso es necesario, ¿no? Porque incluso eso, cuando saca el Carlos III sus convocatorias de recursos humanos y se evalúan los perfiles, pues ya no están pidiendo el Claro, factor de impacto de la revista, ya te están pidiendo otras cosas de, pues eso, de transferencia directa, de ciudadanía y tal. Y claro, ¿y cómo efectivamente. valoras tú eso objetivamente Sí, dentro de no, unos no, criterios? claro. Eso no hay que perder de vista, porque esto se está debatiendo mucho, ¿no? Nosotros hemos además propuesto el uso de la bibliometría narrativa, ¿no? El currículum narrativo, hemos dicho, para este tipo de evaluaciones, pero el currículum narrativo que no deja de ser bibliométrico, en el siguiente sentido. Todo se puede medir. Es decir, es aplicar evaluación cualitativa, pero siempre con indicadores cuantitativos. Siempre con indicadores cuantitativos. Lo que sí que no queremos es que se explique el devenir de esa aportación, de esa cosa que tú estás presentando, de ese ítem curricular que tú estás presentando. Pues yo, por ejemplo, dirigí el grupo de investigación no sé cuánto. Bueno, dirigir el grupo de investigación, ¿qué significa en realidad? ¿No? Que tenemos un grupo de no sé cuántas personas, que hicimos no sé cuántos proyectos, que ganamos no sé cuántas convocatorias competitivas con no sé cuánto presupuesto y que finalmente conseguimos tales objetivos. Esa es la parte cuantitativa para valorar cualitativamente. ¿Vale? Y eso es aplicable a prácticamente todo, a cualquier ítem curricular, a las publicaciones, que quizás es lo más cercano. Tengo 4 artículos de revista, o 40, pero, ¿vale? ¿Y qué son estos artículos? ¿No? ¿Están en la revista tal? ¿Están en la revista tal? No. En la revista tal hay artículos excelentes y hay artículos bastante menos excelentes, por ser, ¿vale? Sí, Por sí, no, por claro. no meter dedo en la llaga. Entonces, tú no te puedes, o no deberíamos beneficiarnos del valor de la media. No. ¿Cuánto vale tu artículo? Es decir, ¿de dónde viene tu artículo? Viene de un proyecto de investigación financiado donde colaboré con fulana de tal, con Mengana, es una colaboración internacional que partía de este planteamiento, conseguimos este objetivo, conseguimos demostrar tal cosa y ese reconocimiento nos llega porque me está citando. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sí? Pero sobre todo, ¿quién me está citando? Fulano, Mengano, Cetano.
desde tal revista. Han pasado 10 años, me siguen citando, es decir, lo que yo dije está plenamente vigente. ¿Vale? Tengo un impacto normalizado, eso sea métrica objetiva, de no sé cuánto, es decir, me citan por encima de la media, ¿no? De las publicaciones del mismo año en la misma categoría. Es decir, que al fin y al cabo sí que tenemos información suficiente. Hace unos años pues, a lo mejor no la teníamos, pero es que ahora la tenemos y la podemos utilizar y podemos hilar mucho más fino, ¿vale? Eso, y podemos aprovechar de toda esta información para acabar dando cumplimiento al objetivo que nos marcamos, que es reclutar el mejor candidato o candidata, darle el dinero del proyecto de investigación al equipo que creemos que va a rendir mucho mejor y que va a conseguir un objetivo que más se alinean con mi estrategia, ¿vale? Dotar de la infraestructura necesaria a la organización que creemos que mejor va a emplear esa infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ya digo, con ese cambio de orientación que a día de hoy, por los muchísimos cambios que ha sufrido el ecosistema de la investigación, se hace absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Y no lo decimos nosotros, lo hizo Europa. ¿Vale? No hemos hablado de Coara, no hemos traído aquí la coalición porque me parecía que era excederme quizás, ¿no? Respecto de la temática principal de la charla, ¿vale? Pero ya digo, no lo decimos nosotros, sino que lo dice la Coara. Muchas gracias. ¿Alguna Nada. pregunta más? Bueno, Santi ha dado las gracias Sí. por la respuesta. Y en rumano también. En rumano se digo, eso tiene que ser rumano. Multumesc. Pues nada, pues. Multumesc a ti, Santi. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta, no queremos tampoco tenerte aquí más tiempo, Ángel. Bueno, ya tendrás. yo estoy Pues encantado. nada más. Que muchísimas gracias, que ha sido muy interesante. Como estábamos ahora mismo, pues eso, estabas tú cerrando un poco que la necesidad de esa formación, porque que necesitamos nosotros mismos, ¿no? Para Sí, eso, sí, para evaluar, absolutamente. para priorizar, y bueno, que llegue información constante. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Ha sido una píldora con mucha gente, ¿eh? Ha habido mucha gente interesada en ella. Espero que todos nos hayamos quedado contentos. Yo, mucho. Se me ha quedado cortilla por eso Bueno, de que tienes ahí dudas, ¿no? De que ahora esto está como eso, muy de moda por la muy de moda. necesidad que Sí. tenemos. Y nada más, pues muchas gracias por todo, Ángel. Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotras por la invitación y muchísimas gracias también a todas las personas que han asistido por el interés. Y bueno, supongo que nos podremos seguir viendo en cualquier foro. ¿De acuerdo? Ojalá, ojalá. Sí, claro que sí. Muy bien. Nada, Bueno, gracias. pues nada, Muchas gracias. nada. Buen día a todos. Buen día a todos.